Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. ¿Sí pudieron ver sus notas? Sí, Lix. Muy bien. ¿Hicieron su tarea? A ver qué pasó con los demás. Solo Dulce la hizo. ¿Qué pasó con los demás? Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. ¿O no hicieron nada? Yo solo escuché eso, licenciada, pero había que hacer algo. Sí, escucharon. Esa era su tarea. Ah, bueno. Sí, incluso ahorita antes de entrar a la clase estaba escuchándolo. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno. Sí, porque ahorita por lo menos tiene que haber unas 6, 7 participaciones por pregunta que les voy a hacer. Muy bien. Ay, no, no es esta. Con ustedes nos quedamos en la contrarrevolución, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciada. Gracias.
Ahora voy a necesitar que vayan tomando sus notas y todo, porque en esta última unidad si no comparto materiales. Se los digo con tiempo para que vayan escribiendo. Muy bien. Vimos todo el, ¿cómo se llama? Los distintos proyectos que se implementaron en los dos gobiernos revolucionarios y particularmente en el de Jacobo Arbenz, ¿no? Estuvimos analizando, pues bueno, la reforma agraria, ¿cómo se llama? La ley de código el código de trabajo que era con el doctor Arévalo, la ley de arrendamiento forzoso, que fueron como los proyectos que más división habían provocado dentro de los grupos de poder en Guatemala, ¿ya? Y que habían visto pues afectados sus intereses, ¿ya? Además, pues, de las situaciones que se estaban generando a nivel internacional. Pues bueno, entonces, pues, la contrarrevolución, pues, fue un movimiento que tenía como objetivo tratar de restaurar los privilegios e intereses de esos grupos de poder, ¿ya? Y recuperar esas viejas acciones que de beneficio de los cuales ellos siempre habían gozado, en especial desde el periodo de 1871 al 44. ¿Ya? Entonces esos eran como los objetivos fundamentales que ellos perseguían. ¿Ya? Y pues en efecto vamos a ver distintas acciones que tomaron para lograr estos objetivos, ¿no? Por eso se le denomina contrarrevolución, se les conoce como contrarrevolucionarios y como ellos se autodenominaban liberacionistas. Entonces, pues les decía de que no podíamos observar los gobiernos de estos dos gobiernos revolucionarios sin voltear a ver el contexto internacional y ese contexto que era el de la Guerra Fría. Esa guerra que tuvo lugar en todas partes y eso fue un conflicto ideológico que desde 1948 hasta 1990 aproximadamente, pues cronológicamente, ¿no? Se desarrolló y que dividió al mundo en dos, ¿no? El bloque comunista o socialista encabezado por la Unión Soviética y el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, y Guatemala, con una revolución de tinte nacionalista, en ese radio de acción, ¿no? Entonces, pues, debido a esta situación, pues las distintas acciones de beneficio social que se habían tomado, echado a andar en estos dos periodos, pues despertaron el recelo de Estados Unidos, ¿no? Y esta guerra, la Guerra Fría, fue una guerra ideológica, táctica, en frío, ¿ya? De espionaje y que su escenario fue el mundo, ¿ya? Apoyaron a distintos dictadores, reforzando el anticomunismo para enarborar esa bandera política y también diversas acciones de asesinatos a nivel internacional y de amenazas bueno, no amenazas, sino invasiones en diversos territorios. En el caso de Guatemala se convirtió en el plan modelo o en el plan piloto, como le denominaba la autora Susan Jonas,
sobre las acciones que se realizó, porque Guatemala fue ese experimento que se replicó en diversos países, ¿ya? Y esto no lo podemos ver de una manera pues como aislada de la doctrina de seguridad, bueno, la de seguridad nacional nace posteriormente, sino la doctrina del destino manifiesto, el gran garrote y la doctrina Monroe. ¿Ya? Todos esos que vimos a principios del siglo XX, pues se materializan y que no es pasado, sino que todavía son presentes. Si no veamos la postura que asume hoy Estados Unidos frente al conflicto, bueno, frente casi el exterminio que está haciendo Israel con Palestina en la actualidad. Bueno, veamos las acciones acá. En 1950, 51, si no estoy mal, Estados Unidos creó la Agencia de Inteligencia, ¿ya? Central de Inteligencia, la denominada CIA, ¿ya? El presidente era Dwight Eisenhower, ¿ya? Entonces, él era demócrata, ¿ya? Y frente a la CIA estaba John Foster Dulles, ¿ya? Su hermano Allen, eran dos abogados políticos de mucha influencia civiles, ¿ya? Que de mucha influencia política, uno al frente de la CIA y otro al frente del Departamento de Estado, ¿ya? Puestos sumamente claves. Otra de las cosas que tenían estos dos hermanos Dulles es que eran dueños de acciones en la UFCO, en la compañía bananera, ¿ya? Entonces esto pues nos da un mapeo de las reacciones que ellos tuvieron cuando en Guatemala se comenzaron a implementar pues las leyes que ellos debían de respetar, ¿ya? Y cuando vieron afectados sus intereses y limitados sus acciones en el país, ¿ya? Entonces, cosa que ellos pues no estaban acostumbrados a hacer. Recordémonos que en 1920, 21, perdón, la CIA patrocinó el primer golpe de Estado en Guatemala, el que se le dio a Carlos Herrera Luna, ¿ya? Entonces, pues vemos aquí, pues ellos dentro de esas esferas del Departamento de Estado. Entonces, les decía que solamente llega Arbenz al poder y pues bueno, ya estaba siendo vigilado, ya estaba siendo espiado, ¿no? Y pues con la implementación de la reforma agraria, pues la situación se caldeó mucho más. Entonces, para finales del 52, ya había luz verde para intervenir en Guatemala por parte del Departamento de Estado. Hay fuentes que indican, y todo esto está bien documentado, a partir del año 2000 comenzaron a desclasificarse distintos papeles de parte del Departamento de Estado y de la CIA, ¿ya? Entonces todo esto ya está documentado. Incluso hasta el mismo Bill Clinton pidió perdón por lo actuado por Estados Unidos a Guatemala, ¿ya? Pero ya fue muy tarde. Bueno, entonces estos eran los hermanos Dulles, ¿ya? Entonces, la acción de ellos fue fundamental para organizar esta operación en contra de Guatemala, ¿ya? Entonces, los campos de acción iban primero una guerra diplomática, ¿ya? Encabezado por John Dulles, ¿ya? Y la otra era financiamiento. Algunas fuentes hablan de acerca de 150,000 a 200,000 dólares de los años 50 que invirtió la CIA para financiar la intervención en Guatemala y armar a ese ejército mercenario que ingresó al país en junio del 54. Entonces,
Y en el caso de John, le tocó que crear un ambiente de inestabilidad política en las cuestiones diplomáticas, tanto internacionales como también internas. Para lo interno se nombró al embajador John Perifoy, ¿ya? Para crear y hacer los contactos conjuntamente con la Iglesia Católica y los grupos conservadores de Guatemala, las distintas cámaras empresariales, ¿ya? Que habían visto afectados sus intereses. Entonces, en el campo diplomático, la OEA celebró su 10ª conferencia interamericana que se celebró en la ciudad de Caracas, en Venezuela, ¿ya? Y John Foster fue el encargado de presentar una moción en contra de Guatemala que significó el aislamiento diplomático de Guatemala. Esto fue en marzo del 54. Y se encargó también de persuadir a los diversos países sobre el peligro que Guatemala significaba, ya lo digo entre comillas, como un foco comunista en América Latina. Mientras tanto, que la delegación guatemalteca fue encabezada por Guillermo Toriello Garrido. Él era hermano de Jorge Toriello, quien había participado en la Junta Revolucionaria de Gobierno. A él se le conoce como el canciller de la dignidad, incluso muere en el exilio en Cuba en el año 97, ¿ya? En Caracas, él le tocó defender la postura de Guatemala de denuncia en contra de la intervención que se estaba realizando ya. Y entonces hubieron votos en contra de la postura de Dulce, ¿no? Que fueron México, Uruguay y Brasil. En el caso de Costa Rica no asistió, no quiso asistir a la conferencia. Y el resto de los demás países pues votaron a favor, ¿no? Entonces esto significó más ese aislamiento de Guatemala a nivel internacional, ¿no? Y pues bueno, de aquí pues ya como la suerte estaba echada, ¿no? Esto es en la arena diplomática. A nivel interno, a nivel regional, tanto Leonidas Trujillo, que era el dictador de República Dominicana, Anastasio Somoza, que era el de Nicaragua, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Honduras, Tiburcio Carías Andino, y el de Venezuela, se me va el apellido ahora, pero fueron como los dictadores que era en donde la UFCO tenía diversos intereses, pues apoyaron proveer aviones, armas, ¿ya? Y el capital, ¿ya? Para organizar a este ejército mercenario que se entrenó en Honduras, en Tegucigalpa. Incluso desde allá toma del poder, que se llamaba el Plan de Tegucigalpa. Y lo único que hacía el Plan de Tegucigalpa pues era declarar el por qué ellos estaban queriendo tomar el poder, sobre el peligro comunista que había, ¿ya? Y una exacerbación de la cuestión comunista, ¿no? Porque por eso, miren, jóvenes, hay que, y eso se los dejo como, ustedes como abogados tienen que fundamentarse en todo, ¿no? Todo lo que van a hacer tiene que estar bien fundamentado. Entonces, no se queden con las cosas aparentes y con los comentarios de otras personas. Ustedes vayan a las fuentes, analicen las fuentes, pregúntenle a las fuentes con preguntas abiertas, ¿ya? Para obtener respuestas, ¿ya? Eso es fundamental, porque si nos vamos en lo que nos dice cada una de las personas y en opiniones, pues no estamos fundamentando nuestras posturas. Entonces, pues bueno, estos fueron los dictadores que apoyaron.
A nivel nacional, las distintas cámaras empresariales y la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, ¿no? En donde pues se difundían diversas ideas, ¿no? Incluso dentro de la misma universidad se creó una asociación de estudiantes anticomunistas que era encabezada por Leonel Cisniega Otero y Mario Sandoval Alarcón, ya que se convirtieron en los líderes anticomunistas por excelencia en el país, ¿ya? Desde la universidad hasta el día en que murieron, pues ellos murieron convencidos de esta situación. A nivel, pues, ¿cómo se llama? Tanto interno como externo, la operación tuvo luz verde a partir de diciembre, ya del 52, y se le denominó PB Success, o sea, la operación éxito. ¿Ya? Éxito para quienes, para los denominados liberacionistas, ¿no? Entonces, el héroe elegido fue Carlos Castillo Armas, ¿ya? Que había sido pues era un militar de carrera, ¿ya? Pero que había, pues, complotado y que tenía muchas ambiciones de poder, ¿no? Y por eso pues negocia en Tegucigalpa para encabezar pues a este movimiento, ¿no? Que ingresó a Guatemala ya en junio del 54. En el contexto interno hablamos de los diversos grupos conservadores, ¿no? Las cámaras empresariales, como la de la industria y del comercio, la Asociación de Industriales, este es el antecedente del CACIF, ¿ya? Y la Asociación General de Agricultores, que se le denominaba la AGA, ¿ya? Entonces, hoy vemos de que esas asociaciones pues siguen existiendo, ¿no? Cambiaron de nombre. Y principalmente pues la compañía bananera, ¿no? Que era la frutera, que era la UFCO, ¿ya? Entonces, tuvieron ese rol activo, ya vimos por qué. Entonces, pues bueno, les decía que a nivel interno, el ambiente hostil, pues ¿cómo se llama? Lo crea John Perifoy, ¿ya? Quien llega a ofrecer, a presentar sus credenciales. Ahí tenemos el día en que se le dio la bienvenida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, un personaje de no muy gratos recuerdos en el país. En el caso de la Iglesia Católica, era representado por su máximo jerarca, Mariano Rosselli Arellano, ¿ya? Que desde los años 30 pues había estado muy de la mano con Jorge Ubico. Cuando fue la constituyente de 1945, él reclama de que a la Iglesia Católica se le dé una representación jurídica y que se le dé también muchas prebendas, ¿no? Y más injerencia dentro del Estado. Pero los constituyentes fueron bastante claros, los del 45, de que la iglesia, el Estado debía de ser laico y por lo tanto debería de separarse a la iglesia de la toma de decisiones en lo político. Entonces, esta fue una de las cosas que había mantenido sumamente molesto a esta alta jerarquía de la iglesia. Entonces, publicó diversas cartas encíclicas que se les conocen como en contra del comunismo, ¿ya? Y precisamente en abril del 54, pues publicó una de las más fuertes, ¿no? Del peligro comunista como que representaba Arbenz y su gobierno, y decía, pues bueno, que el comunismo es ateo, que es asesino, que se come a los niños, y de que pues se llevaba a las esposas de los, ¿cómo se llama?, de los civiles, y de que los peores actos inmorales pues se les atribuían a los comunistas, ¿no? Entonces, por eso les digo, jóvenes, uno debe de acercarse a las fuentes, ¿no? Y si queremos saber un poco más de la teoría comunista, pues hay que acercarnos a los libros, ¿no? Y pues para
tener a la mano pues en el acceso, ¿no? Y como cada uno de los paradigmas políticos pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? O sea, ningún sistema es sumamente bueno, ya totalmente bueno para todos, ¿no? Entonces, pues era parte del miedo que le comenzaban a infundir a la población, o sea, desde el altar, ¿ya? Era, y recordémonos, hay mucha gente, incluso hasta hoy, que cree lo que el cura o lo que del pastor les diga, ¿ya? Eso es, ¿cómo se llama? Es así, ¿no? Entonces, traduzcámoslo al 54. Bueno, entonces, a raíz de estas situaciones, pues el ambiente pues se comenzó a caldear mucho más, en especial con la implementación de la reforma agraria, ¿ya? Entonces, estos personajes incluso llegaron a la Basílica de Esquipulas con el objetivo de que les entregaran la imagen del Cristo de Esquipulas. Y si hay una imagen que en Guatemala aglutine a la sociedad, pues es el Señor de Esquipulas, ¿no? Como en el caso de México, la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Entonces, la cofradía de Esquipulas no les quiso entregar la imagen porque es una imagen, aparte del valor religioso, pues también tiene un valor histórico. Entonces, esta gente, pues, no quisieron entregar la imagen del Cristo de Esquipulas y entonces lo que hicieron fue mandar a hacer una réplica que pasearon por todo el país, en donde lo nombraron como comandante general de las fuerzas liberacionistas, ¿no? Entonces, lo pasearon, esta réplica, si ustedes entran a la catedral, está en el ala, vamos a ver, izquierda de la catedral, ¿ya? Entonces, pues bueno, y pues esta es una anda que circuló para las procesiones de la Semana Santa del 54 y miren qué dice, Dios, patria, libertad, ¿ya? Un lema de los anticomunistas, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que la religión fue otro elemento que causó. Para la cuestión también psicológica se utilizó a la prensa y a la radio, ¿ya? Por medio de la radio denominada Radio Liberación, que operaba, primero operaba en las montañas de Chiquimula, ya luego pues ya en las montañas en los alrededores de la ciudad de Guatemala y pues transmitía diversas informaciones bastante infladas, ya que no eran totalmente ciertas, sobre el avance y hacer mucho más grande a las fuerzas estas, a ese ejército que comenzaba a ingresar por Guatemala. Otra de las cosas que jugó en contra, esta es parte de las propagandas, vea y además estos vamos a ver, en la Operación Éxito, acá, estos aviones los había facilitado, se les denominaban los sulfatos, ¿ya? Estos aviones fueron facilitados por Somoza y bombardearon la ciudad de Guatemala ya para mediados de junio y dejaban caer diversos pasquines como este, ¿ya? Ya luego de que triunfó la liberación, pues mandaron a imprimir estos sellos, este es un sello postal y este otro cartel, ¿ya? Para celebrar pues el primer año de la liberación, dicen ellos. Entonces veamos, este es ¿cómo se llama? El Cristo de Esquipulas, ¿ya? Entonces, Dios, patria, libertad, verdad, justicia y trabajo. O sea, el lema, o sea, ir creando esa situación. Luego, estas fuerzas mercenarias conformaron un partido político que tuvo vigencia, creo que la última elección donde participaron fue en el 96. El Partido de Liberación Nacional. Veamos, esta es la daga inversa. El Movimiento de Liberación Nacional y su líder pues había sido pues Mario Sandoval Alarcón, ¿ya?
Y pues Carlos Castillo Armas, ya que encabezó el ejército mercenario, ¿ya? Eh, Se habla, la cantidad es entre 200 a 300 personas, ¿no? Y eran mercenarios porque sí eran pagados, la mayoría. Entonces, pues el lema pues era Dios, Patria, Libertad. Esto es en el área de Zacapa, ¿ya? Y aquí está la daga inversa, ¿ve? Entonces, eso será el lema. ¿Qué pasó con el ejército? Se recuerdan que en la Constitución de 1945, y eso lo dije, ¿no? Que les había jugado en contra, haberle dado demasiado poder al ejército. Entonces, dentro del ejército, pues la minó la corrupción. Algunos de los dirigentes de los puestos claves del ejército, pues fueron convencidos. ¿De qué manera? Pues de diversas formas, ¿ya? Para no accionar, no obedecer las órdenes de Arbenz, de responder a los ataques. Hubo un ala del ejército que sí defendió la revolución. Guatemala había mantenido, le habían mantenido un embargo comercial, económico, y no había podido adquirir armamento. Entonces, a finales del 53, compró un lote de armas, pero un lote de armas que no eran como muy funcionales, y las compraron en Checoslovaquia. Esta fue utilizada como la excusa que necesitaban del comunismo que había en Guatemala. Entonces, muchos civiles se ofrecieron como para defender nuevamente la revolución, como lo habían hecho el 20 de octubre, como lo hicieron en el 49, pero no les fueron entregadas armas, ¿ya? Entonces, esa fue una de las cuestiones, ¿no? Entonces, la corrupción, pues, sí minó, y esto jugó en contra. Entonces, se ganó una de las batallas en Hualán, pero en Zacapa, pero de ahí no hacían más, no movieron mayor cosa, porque tomando en consideración el número del ejército, bueno, de los mercenarios que venían, pues el ejército hubiese tenido como la capacidad de responder, pero no hicieron mayor situación. Entonces, a raíz de acá, pues el ejército, pues como fue cambiando, ¿no? Eh, pero se mantuvo un ala que era un ala que era muy fiel a los códigos y al principio militar, ¿ya? Y vamos a ver de qué manera. Entonces esta es una de los que sí defendieron, ¿ya? Pero era muy poco. Y entonces esto nos lleva, esto ya en junio del 54. Este es lo que dice el doctor Ernesto Guevara de la Cerda, ¿ya? ¿Quién quiere leer esto, por favor? No todo, solo uno. Buenas tardes, licenciada. Yo quiero leer. Dice, yo me, perdón, yo me presenté como voluntario para ir al frente, pero no me han dado ni 5 de bola. Perdón, una terrible ducha de agua fría ha caído sobre todos los admiradores de Guatemala. En la noche del 28 de junio del pre- El presidente Arbenz. Arbenz hizo la insólita, perdón, lo voy a volver a repetir porque no se entendió. Dice, la noche del 28 de junio de el presidente Arbenz hizo la insólita declaración de su renuncia, Ernesto Guevara de la Cerda, a su paso por Guatemala y ser testigo de la invasión. Que él vivió como un año por acá, ¿verdad? Algo así. Y creo que hasta se enamoró supuestamente, algo así, de una persona acá. Ajá. A ver quién es él. ¿Cómo se le conoce? Che Guevara. Como el Che Guevara, el mítico guerrillero, ¿no? Él había escuchado en la Argentina de la Guatemala revolucionaria y emprendió 2 viajes por América. El segundo es en donde pasa por Guatemala. Él era médico infectólogo, ¿ya? Y es acá donde adquiere el mote del Che. Y pues bueno, ya luego pues lo encontramos, sale
Sale de Guatemala exiliado hacia México, luego en México tiene sus contactos con los hermanos Castro y ya lo encontramos en Cuba, ya convertido en el Che, ¿ya? Entonces, ya en otras circunstancias. Pues bueno, este es el diario acá. Y pues bueno, el discurso de renuncia. Licenciada, disculpe, lo del diario es lo del diario de motocicletas, ¿no? No, este es No. el segundo, esa es la segunda etapa, Ah, el segundo viaje, segundo porque viaje. en el diario de motocicleta llegó a, ¿cómo se llama? A Venezuela. En cambio acá sí llegó hasta Guatemala. Bueno, empezamos pues. Reacciones, ¿qué pasó? ¿Cómo vieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les causó el discurso? A ver, ¿qué escuchar? Fíjese, Lee, que yo cuando vi el video, él hablaba mucho de que lo habían acusado de que era un gobierno comunista y que recomendaba a otra persona para que tomara el puesto. Pero después de que él se fue exiliado y toda la cuestión, bueno, hablando del discurso, ya me pasé para el otro lado. Me puse a indagar un poquito. A ver, Pero bueno. sí, él culpa mucho a la bananera, a la empresa de fruta, que empezaron a hacer actos así como que a propósito para que lo culparan a él, por ejemplo, como a violar mujeres, de todo, hacer un montón de cosas bien extrañas en Guatemala para culpar al gobierno, para que vieran que él está haciendo cosas malas. Pero sin embargo, él al final dice de que él siempre va a velar por la democracia de Guatemala y toda la cuestión, porque es su patria, ¿verdad? Pero sí, lo querían incriminar en varias cosas. Sí, demasiadas cosas que les También, van. A ver, Selene. que siempre dejó bien claro que era la compañía frutera la culpable de todo. O sea, en el discurso fue muy claro en decir la compañía frutera, siempre. O sea, sí lo dejó bien claro. Quien lo escuchó y lo entendió bien, y quien no, y pues igual, ¿verdad? Lo encubrió y los apoyó. Eso me llamó mucho la atención, de que aún de su renuncia, él estaba bien claro cómo había sido el complot, lo entendió, lo dijo a los guatemaltecos y aún así nadie lo apoyó. Más bien fueron justamente lo que decía el compañero, ¿verdad? O sea, cómo era que lo empezaban a incriminar, cómo fue, qué era lo que pensaban y aún así nadie lo apoyó. Sí, sí, definitivamente. Y esa era la postura que llevaba también el canciller de Guatemala ante la OEA. Incluso habían solicitado, y eso no lo había abordado, solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y solo le dieron largas y no actuaron. ¿Por qué? Porque estas dos organizaciones, tanto la OEA como las Naciones Unidas, pues tienen su sede en Washington, no, bueno, en Estados Unidos, y una en Washington y otra en Nueva York. Entonces, pues representan los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y los intereses de Estados Unidos estaban en la compañía bananera, pero también jugó un papel fundamental, pues todos los grupos de poder acá, y por eso es de que defendieron a capa y espada, pues sí, el anticomunismo. Ángel. Sí, licenciada, solo algo tal vez bastante importante en el discurso que yo escuchaba, ¿verdad? Él menciona claramente, así como dijeron los compañeros, también a Castillo Armas, como parte o sea, y como que él era la cabeza del ejército mercenario, eso es lo que él menciona. Y otra de las cuestiones es de que menciona de que Guatemala no cuenta con la capacidad como de repeler el ataque, ¿verdad? Y los aviones y todo lo que usted me mencionaba, ¿verdad? Y ahí sí que otra de las cuestiones es que él deja bien claro el hecho de que los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos es que no se repita o que Latinoamérica no copie el modelo que Guatemala está tomando, ¿verdad? O sea, el modelo de lo que él tenía en mente, de que Guatemala fuera un país progresista, ¿verdad? Que lograra una economía propia. Entonces deja como que bien claro eso, ¿verdad?
de que los Estados Unidos y otras naciones también no quieren que se replique en otros países esto, ¿verdad? Eso que el gobierno, ¿verdad? Los dos gobiernos anteriores, tanto el de Arévalo como el de él habían logrado, ¿verdad? Eso me llamó bastante la atención. Gracias. Sí, muy bien. Sí, y en Dice que efecto, también a propósito hundieron un barco que transportaba algodón también para que fuera también como que el incriminado. sí, fue un autosabotaje esa cuestión del barco. Y en el caso del ejemplo de Guatemala hacia Latinoamérica, hay un investigador uruguayo que es especialista en esta temática, se llama Roberto García Ferreira, y él se interesó por Guatemala y su tesis doctoral fue sobre Guatemala y la cuestión de la CIA y ha seguido con la temática. Y él dice de que empezó su interés porque el papá le contaba cuando era niño de que él asistía a manifestaciones en Uruguay en favor de Guatemala. Y entonces, y él ya un poco más grande, ya estudiando historia, le preguntó que por qué. Entonces le comenzó a explicar y entonces y en base a eso empezó la investigación. Pues yo es uno de los historiadores especialistas en la temática, sabe mucho más de Guatemala que los mismos guatemaltecos. A ver, Arnulfo. Pues al principio, solo que quiero hacer una rectificación. Pues al principio yo no pude contestar sobre el video porque venía para mi casa, pero hay un dato muy interesante y es el hecho de que Guatemala no contaba con una fuerza aérea y eso nos ponía en mucha desventaja. Y no sé si yo estoy alucinando o en algún lado lo leí o lo vi o me lo contaron que incluso utilizaron un avión de los más viejos de, no sé si de la CIA o era de Nicaragua, no sé de qué país, el que utilizaron para incluso para tirar, sí, ¿verdad? Para tirar panfletos y también Los para, sulfatos. ajá, para, también para, pues hacer el amague, perdón por la palabra, pero el amague de que sí estamos bajo ataque aquí en Guatemala. Y incluso creo que habían algunos audios que estaban grabados donde hacían reportes, ¿verdad? Es que nos están atacando y todo el asunto. Y ay, espérame, nos están atacando y todo el asunto para confundir a las personas que lo escuchaban, ¿verdad? Y lo más triste y lo chistoso a la vez, ¿verdad? Podríamos decir que es una comedia negra, que días después de todo esto seguían reproduciéndose los audios. Y hasta ahí la gente creyó realmente, o sea, no estaban locos los que decían que nos están atacando, pero no era algo, o sea, que un ejército viniera aquí, sino que era la contrainteligencia de los Estados Unidos la que terminó con la democracia hasta ese punto, ¿verdad? Sí, sí, por eso era la cuestión psicológica. Era crear mucho más el preparar a la gente, sembrar zozobra, desconfianza, sobre en realidad sobre el gran peligro que significaban los comunistas, ¿no? Cuando en realidad pues no llegaban pero ni a 40, eran demasiado pocos. Eso es uno. Y si ustedes se dieron cuenta hace como 2 semanas, ¿sí? Que comenzaron a circular una serie de audios donde iban a poner un estado de sitio, que nos iban a encerrar, que esto, y comenzaron, y no había mayor remitentes dentro de esos audios que los mandaban a los grupos de WhatsApp y toda la situación. Entonces veamos que esas son viejas tácticas que quieren volverse a utilizar ahora, solo que ahora las redes sociales pues han servido como de un contrapeso, ¿no? Entonces veamos de que, o sea, no está tan alejado. Y la cuestión de crear esa cuestión del comunismo como ese gran monstruo, ¿no? Todavía siguen queriendo asustar con el petate del muerto, o sea, no estamos tan lejos de esas tácticas ¿cómo se llama? Que se han utilizado. Sí, es que
en realidad, pues Estados Unidos siempre mantiene sus focos de interés en América Latina y ahorita pues es bastante evidente, ¿no? La cuestión de la migración hacia los estados, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces eso también es algo que ellos quieren estar deteniendo, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones. Bueno, otra intervención. Licenciada, perdón. Sí, Iris. Buenas noches. En cuestión de eso de los audios, eso es la misma gente del gobierno, ¿verdad? La que hace toda esta simulación y para que nosotros entremos como que en pánico y reaccionemos así violentamente, para que ellos también tengan la excusa de venir lo psicológico. Ajá, y ya atacarnos a todos y nos vayamos unos contra los otros. Sí, sí, lo psicológico. O sea, las viejas tácticas las siguen utilizando, ¿sí, Arnulfo? Es como lo que dicen, divide y vencerás. Exacto, sí, eso es lo que hacen acá. Como, perdón, licenciada. Como comentario adicional, pues también me quedo con que creo que hay un dicho más o menos que dice que el diablo paga mal a quien le sirve bien. Sí, sí. Y al final a Castillo Armas eso le pasó. Sí, cuando lo asesinan. Lo asesinan y creo que son los mismos de la CIA, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente también, perdón, porque mis perritos sangrarán, y también es un cabo suelto, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no les convenía eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es una situación muy, muy evidente, ¿no? Porque al final, pues, las explicaciones que dan son bastante como infantiles, ¿no? Bueno, veamos pues. ¿Qué podemos aprender o ver de este periodo? Pues la revolución significó mucho, ¿no? Dos gobiernos que gobernaron para la sociedad, para la población, no para el 2%. ¿Ya? Eso fue una gran diferencia. Otro de los grandes legados, aparte de la infraestructura física y del código de trabajo que querían derogarlo inmediatamente, pero no pudieron porque la gente lo defendió, ¿ya? Principalmente la población campesina, y ese es otro también de los legados, que fue la politización y la organización de la población en el campo, no solo en la ciudad. Y muchos de esos legados, pues, esa politización quiso ser atacada durante el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, por eso los focos de exterminio fueron en contra de la población maya, ¿ya? Y también de la ciudad, y principalmente la universidad y los sindicatos eran los objetivos fundamentales. Aparte, pues toda la situación cultural, ya no solamente en formaciones, ¿no? Sino que también un fuerte legado cultural. Además, esa cuestión de la polarización, bueno, eso ya no es legado a la revolución, sino que también ya es producto de esta Guerra Fría, de la dicotomía comunismo-anticomunismo, ¿no? Y que sirvió como una cuestión ¿cómo se llama? Del mundo bipolar y representación de esta Guerra Fría, ¿ya? Y también la participación también de las mujeres, ¿no? Ya como sujetos políticos, ¿no? Dentro de la, ¿cómo se llama? El inicio de ese largo camino de la participación femenina dentro de las esferas de la política. Eso también es otro de los aspectos que hay que como ir... ¿cómo se llama? Como ir tomando en consideración, ¿no? Aparte de varias de las cosas que a las luces podemos ir viendo. Como dice Nancy, que el amor por Guatemala prefirió renunciar, sí, porque él creía que el problema era él, o sea, Arbenz, que el problema era él y que yéndose él, pues la revolución iba a continuar, pero a los acontecimientos no fue así. ¿No? A la luz de los acontecimientos y de los hechos, pues vemos que no fue totalmente así. Entonces, ¿qué pasó? A partir, y no solo el exilio de la familia Arbenz, sino que el primer gran exilio guatemalteco.
A partir de la caída de la revolución, se abrió el camino a ese gran exilio. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias era embajador de Guatemala en El Salvador y quiso regresar a Guatemala y le quitaron la nacionalidad guatemalteca. Él estaba como un apatria, se le llamaban, ¿no? Porque le quisieron quitar su nacionalidad, algo así como lo que hizo Daniel Ortega con Jorge Ramírez, con Sergio Ramírez, con Yoconda Belli y muchos de los intelectuales y políticos nicaragüenses, ¿no? Donde les retiró la ciudadanía nicaragüense, ¿no? Este mismo Manuel Galich ya nunca regresó a Guatemala. Él era embajador de Guatemala en Uruguay y luego de Uruguay pues se fue para Cuba, ¿ya? Y allá murió en el exilio. Y así mucha de la gran intelectualidad guatemalteca se quedó en el exilio. Y algunos artistas, como en el caso de Rodolfo Galeotti Torres, el que hizo el monumento a Atanasio Tzul, a Juan Pablo II, varios de ellos pues enviaron a sus hijos pequeños a Argentina, ¿ya? Chile, Argentina, México, fue el destino de muchos ¿cómo se llama? Que fueron funcionarios del gobierno, de los dos gobiernos revolucionarios y otros, pues, como el Partido Guatemalteco del Trabajo, ya el que solo fue legal casi año y medio, entonces exiliados, ya. Y en el caso, pues, de Arbenz, vamos a ver qué sucede con la familia Arbenz, ¿no? Porque fue uno de los exilios más amargos que experimentaron, ¿no? Entonces acá, pues bueno, el matrimonio Arbenz Vilanova, ¿no? Ella era Arabela, ¿no? La hija mayor. Entonces, pues ella se suicida ya en México. Incluso para pedir en los papeles desclasificados de la CIA, están de que para entrar a sepultar a su hija a México, solicitó Arbenz una visa humanitaria. Y es una carta muy desgarradora la que dirige al presidente de México en ese momento. Pues sale de esta manera de Guatemala como una cuestión, ¿cómo se llama? Significativo, con una como cuestión violencia simbólica, ¿no? De decir, esto les va a suceder si osan hacer lo que Arbenz hizo, ¿no? Entonces desnudados en el aeropuerto, ¿no? En que aquí pues estuvo exiliado en la Embajada de México, luego pues sale como el 10 de septiembre del 54 hacia México, luego estuvo exiliado en Uruguay, en donde hasta la empleada doméstica era agente de la CIA, ¿ya? Y lo seguían espiando, o sea, él no tuvo paz hasta el día en que se murió, ¿ya? Y decían, pues bueno, de que se había llevado las maletas llenas de dólares, ¿no? O sea, de quetzales, ¿no? Y que el dinero se había perdido, etcétera, etcétera. Cuando vemos cómo salieron, ¿ya? Y los bienes de la familia Arbenz fueron descongelados hasta el año 2009, que les fueron entregadas algunas de las pertenencias, ¿no? Ya las demás cosas pues ya no pudieron ser recuperadas. Y de esta manera, pues, o sea, toda la cuestión, la campaña psicológica y publicitaria, tanto en la prensa nacional como internacional, pues era la CIA la que se encargaba de hacerlo, ¿no? Y pues bueno, esto es parte de esa campaña. Esta es en el exilio en Cuba, ¿ya? Pues el Che, ya cuando triunfó la Revolución Cubana, y este fue un ministro, creo que de trabajo de Salvador Allende, ¿no? Y entonces, pues bueno, en Cuba incluso le decían, Cuba no es Guatemala, porque Cuba aprendió de los errores de Guatemala y pues ellos, a diferencia de acá, sí hubo una respuesta. Pues aquí ya en Europa, ¿ya? Entonces, y la familia Arbenz, de todos ellos solo sobrevive el hijo pequeño, Jacob.
pues bueno, y murió pues en México, en exiliado, ¿ya? En el año 96 pues fueron retornados sus restos. Estuvo sepultado en El Salvador, que era el país de origen de la familia, y lograron establecerse el resto de los sobrevivientes en Costa Rica, que es hasta donde viven en la actualidad. Y pues bueno, esta es la familia Arbenz en la actualidad, ¿ya? Y pues, ¿qué consecuencias hubo a nivel? Ahorita les doy la palabra. ¿Qué consecuencias hubo? Pues bueno, represión contra cualquier manifestación de, ¿cómo se llama? Democrática, pues era tachada de comunismo, ¿no? El anticomunismo como la bandera de política, ¿ya? De los partidos. Porque los partidos políticos inmediatamente entra Castillo Armas a la presidencia, pues fueron totalmente disueltos. O sea, él gobierna sin ninguna oposición, ¿no? Se derogó la Constitución del 45, el decreto 900, y los proyectos que eran viables, pues los mantuvieron, tales como la hidroeléctrica, la carretera y el puerto, ¿no? Y pues a raíz de acá, pues se comenzó a dibujar la Guatemala que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, los efectos de estas situaciones pues llegan hasta nuestros días, ¿no? O sea, no se ha podido como superar esta situación, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? ¿O iba a Sí, comentar algo? sí, licenciada, perdón, nuevamente soy yo. Aunque ya se me olvidó uno de los comentarios que hacer, pero podría regresar a la diapositiva 104, donde está lo de la muerte de Jacobo Arbenz. ¿Ok? Ajá. Sí. Muere electrocutado en, ¿cómo se llama? Pero este de periódico, ¿de dónde es? Es de acá. Es de acá. Sí, es Es prensa que libre. lo que me llama la atención es encontrar una bañera donde se supone sufrió un ataque cardíaco, ¿verdad? La Sí. palabra supone, ¿verdad? Sí. Todo parece indicar de que puede o fue accidente o fue ejecutado, porque es electrocutado. Sí, eso es lo Ujú, extraño, ¿verdad? ujú. Ítalo. Con eso de que dice que hasta la empleada doméstica era de la CIA, había sido de ahí vino también el trancazo, ¿va? Sí, es que a donde iba, sí, sí, y esto está en el caso de Roberto García, el historiador que les hablaba. Él trabajó fuentes uruguayas y luego ya comenzó a trabajar las fuentes directamente de la CIA. Y en el caso de la empleada doméstica, hay un libro que se llama de él, Operaciones en Contra, del exilio de la familia Arbenz en Uruguay, y es donde está la ficha en donde ¿cómo se llama? La empleada doméstica hacía los informes. Licenciada, también me llama la atención la muerte de la hija, porque hasta donde yo sé, ella estaba triunfando en Hollywood, era una muy buena actriz, creo que hay un par de películas de ella, era Donde ella muy sale. guapa, muy Hermosa. guapa, y era pues guatemalteca, empezaba con triunfo, joven. Su suicidio fue algo que creo que, por ejemplo, a mí no me queda muy claro y no sé si viene a raíz de todo esto, debido a que era en Estados Unidos y de ahí se mata en México. Entonces, es interesante ver hasta dónde llega, hasta dónde se arrastró todo esto, ¿verdad? De Las los dos, y fueron las dos hijas. Eleonora también muere, se suicida. O sea, los efectos del exilio, ¿no? Sí, ahí sí que los expedientes, ¿verdad? Que usted dice qué Ujú. es lo que sacan y con quién lo comparten y las consecuencias, ahí sí que hasta dónde realmente les afectó a los propios hijos. Ujú, sí.
Arnulfo, Iris. Ya me recordé el comentario y sí logré leer donde dice servidumbre. Perdón, voy a quitar la mano porque no logro leer. Dice servidumbre pidió auxilio a la policía, su hija, ahí sí ya no alcanzo a leer qué dice. Esto es lo que me llama la atención en relación a lo que usted está diciendo. Y el primer comentario era en relación a que creo recordar que cuando usted menciona de que los cubanos aprendieron de lo que pasó aquí en Guatemala y que coincidió con el paso del Che por acá en Guatemala, creo recordar que nosotros fuimos como el intento número 2 o número 3 de esto que sucedió. Creo que el primer intento aquí en Latinoamérica, pero en Medio Oriente ya lo habían intentado y Irán, fracasaron. Irán, Exacto. Creo que Irán. fracasaron. Entonces aquí, cuando vieron que las cosas como que no muy despegaban, incluso cuentan de que pensaron en dejarlo ya cuando estaba en transcurso, pero siguieron, donde vieron que la gente no presentó mayor oposición, pues siguieron y triunfaron. Y lo más lamentable era eso, de que no teníamos cómo comprobar las cosas y que el número de personas que participaron en todo esto ni siquiera son 500, ni siquiera son 1000, son cientos, unos cientos, ¿verdad? Que pudieron doblegar a todo un país. Sí, y cambiar el rumbo del país, ¿no? Porque en el discurso de renuncia deja un sabor de boca en donde es así como que la Guatemala que pudo ser y que se queda ahí, ¿no? Iris, tiene levantada Eh, la manita. sí, licenciada, con respecto a la muerte de la hija de Jacoba, yo había leído por ahí que ella había sido modelo también y que ahí también había pretendido un millonario italiano, pero ella se casó con este Torero, señor de ahí de México, que era el de Televisa. un torero. Ah, ya. Así, y creo que lo dejó por involucrarse con Chabela Vargas. Y de ahí dicen de que viene la muerte de ella, que se suicidó porque como que se dio cuenta de todo lo que había hecho y lo que había pasado anteriormente con lo de su papá y todo eso, ¿verdad? Que lo sacaron de acá. Entonces terminó en una depresión así muy fuerte y por eso fue que ella terminó quitándose la vida. También escuché de que el papá también quedó con una terrible depresión y que supuestamente por eso él se había suicidado también. Sí, es que lo que sucede es que hay que verlo en contexto, ¿ya? Puede que sí, pero tomando en consideración el asedio constante de la CIA, porque no los dejaron tener paz, Exacto. entonces también es como hay que preguntar mucho, un poco más profundo. Sí. ¿Ah? Sí, porque de lo que sí Roberto documentó muy bien, está en la manera en que él solicita entrar a sepultar a la hija, porque es una carta sumamente desgarradora. Y luego están la persecución que se le hace incluso cuando trata de alejarse de América y se van a vivir a la República Checa. ¿Ya? Pero también ahí entonces no hay como una paz, ¿no? Hasta que finalmente se establecieron ya en México y es donde muere, ¿no? Entonces, hasta acá, pues hay muchas preguntas que todavía necesitan de respuestas. Con respecto a él, entonces ya solo eso, bueno, ellos fueron un ejemplo y todos los demás, porque sí fue un gran exilio, ¿no? Que siguió a esto, porque fueron muchos de los funcionarios, ¿no? Incluso el mismo doctor Arevalo ya no pudo regresar hasta los 80, que regresó a Guatemala, ¿no? Creo que él regresa en el 86, 87, ¿ya? Para morir en el año 90, ¿ya? Entonces fue muy poco tiempo que estuvo el resto de su vida acá. Bueno,
Vamos a ver ahora. Bueno, vamos pues. Luego de esta situación, ¿no? De que Arbenz renuncia y pues hay una crisis política profunda, ¿ya? Y que unos cierre de espacios de participación total. Y pues bueno, esta era parte de ese grupo mercenario. Hubieron muchas campañas de solidaridad con Guatemala. Y Diego Rivera, a solicitud de una de sus estudiantes avanzadas y ayudante, su eterna ayudante, la muralista también, Rina Lazo, le solicita que haga algo en favor de Guatemala. Y entonces él pinta este mural que se llama, le denominó la gloriosa victoria, ¿no? Entonces, pues aquí está, en teoría este es Dulles, John Dulles, Eisenhower, Castillo Armas recibiendo el dinero, ¿no? Y pues Roselia Arellano triunfando sobre la población guatemalteca, ¿no? Y esta es aquí pues la República Bananera, ¿no? Entonces, pues bueno, entendamos esto en el contexto internacional. Ya vimos la situación del mundo bipolar, estos bloques, ¿no? ¿Cómo se llama? Rusia, la Unión Soviética y Guatemala. Y la verdad que la Unión Soviética interés en Guatemala, pues no había relaciones, ¿no? Entonces, era como crear ese mito, ese gran monstruo, ¿ya? Para Guatemala, para poder justificar la intervención acá. Entonces, este contexto de la Guerra Fría que llega hasta 1990, cuando se desintegra la Unión Soviética, ¿no? Y pues bueno, lo que les decía de que fue ese conflicto que tuvo lugar en su escenario fue el mundo, ¿ya? Cualquier parte del mundo, pero en Guatemala pues fue donde pues triunfó, ¿no? El anticomunismo, ¿no? Y pues lo que se imaginaban de ese gran ejército rojo y la crisis de los misiles, ¿no? Pero bueno, se dervoló la política anticomunista, ¿ya? Entonces el anticomunismo no es totalmente pasado, ¿ya? Entonces es una corriente política, porque al final los denominados liberacionistas, pues como un proyecto político sólido, que incluyera, pues, o sea, que sus postulados, aparte del plan Tegucigalpa, pues no había como una cuestión, un plan, ¿no? Sino era recuperar a toda costa, pues, los privilegios, ¿ya? Ese era el plan, ¿no? Entonces, el anticomunismo, pues, se nutre, tiene diversas vertientes, no solamente una, ¿no? Entonces, pues, es lo contrario del comunismo, ¿no? Entonces, defiende los principios capitalistas, ¿ya? Se representa con un nacionalismo exacerbado en el discurso, más no en los hechos, ¿ya? Se nutre de los postulados fascistas, ¿ya? De la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Enarbola el liberacionismo, pero es más conservador que otras cosas. La religión tiene ¿cómo se llama? Un papel significativo dentro de estos, porque si ustedes se dan cuenta, en todos los discursos, pues los mencionan en nombre de Dios, aunque lo que estén proponiendo, pues no sea totalmente cristiano, ¿no? Y pues es sumamente violento. Sumamente violento. Los discursos son muy cargados de odio, ¿ya? Muy cargados de odio. Y hoy lo vemos, ¿cómo se llama?
a la luz del día, ¿no? Pues bueno, entonces el comunismo, que es como la cuestión en contra, ¿no? Lo que ellos, los anticomunistas querían en esencia votar, pues propone pues que la propiedad privada vaya en beneficio de la población por medio de una intervención estatal y que estos pues sean repartidos de una manera pues equitativa en beneficio de la población. ¿Ya? Esto es lo que, aunque tiene sus contras, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Sus antagonismos, ¿no? O sea, no es totalmente, pues, bueno, ¿ya? Todo, pero es una propuesta más de política, ¿ya? O sea, durante el periodo revolucionario se permitió la participación de los partidos de diversas vertientes de pensamiento, ¿ya? Entonces, pues tendría que ser una opción más, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué pasa después y esto pues se mantiene, ese discurso se mantiene y es muy recurrente en Guatemala, ¿ya? Hasta el 96, ¿ya? Incluso hasta la actualidad, por no ir muy lejos. Entonces, ¿qué sucede? Pues luego de la renuncia de Arbenz, él en su discurso menciona que le va a dejar el poder a su colega Carlos Enrique Díaz, que es otro militar, ¿no? Entonces, pero resulta de que Carlos Enrique Díaz ya había pactado, ¿ya? Era uno de los militares que había pactado con Castillo Armas. Entonces, este señor se dirige hacia El Salvador, inmediatamente se le dio a conocer y en El Salvador, pactan, en donde se establece de que él no tiene que ser un obstáculo para que Castillo Armas entre al país como, ¿cómo se llama? Como triunfante. ¿Sí, Talo? Eso es así como lo que está pasando ahora, ¿va? Que quieren así como que poner muchos obstáculos para que tome la presidencia Arévalo. Inclusive hay un montón de campaña negra que andan diciendo, inclusive las iglesias evangélicas también hasta cierto punto antes de las elecciones de la segunda vuelta decían que sí, que iban a hacer extinciones de dominio, que iban a repartir las tierras, todas las cuestiones y que sí, que no había que votar por alguien comunista. Y Arévalo inclusive dijo desde el principio que él no iba a hacer ningún tipo de persecución política ni nada, que realmente lo que él buscaba era como que mejorar el estado de Guatemala, no era como que venir a quitarle las tierras a los que más tienen y repartirlas, no era tanto así, ¿no? Pero es increíble la influencia que tiene la gente, así como por ejemplo este pastor, el Cash Luna, ¿verdad? Que varios dijeron así que sí, que era malo votar por Arévalo. Entonces se miraba así como que sí influyen bastante, ¿verdad? Sí, es que recuérdense que la religión es un dogma y el dogma se cree y no se cuestiona. Cuando usted cuestiona, entonces ya es incómodo, ¿ya? Y al contrario, hay que ser incómodos para cuestionar y llegar a certezas, ¿no? Entonces, para encontrar respuestas más que todo. Entonces, y veamos que son viejas tácticas que siguen utilizando. Entonces, por eso siempre hay que cuestionar, ¿no? Entonces, pues bueno, se da un relevo fraudulento, ¿ya? Y pues se dan una serie de juntas militares que no tardan un día en el poder. No sé si ustedes han visto que hay película de Cantinflas donde es su excelencia, en donde a cada hora cambiaban a un presidente, ¿no? Entonces casi eso es cuando ustedes son muy jóvenes para ver películas de Cantinflas. Yo sí las miro, son buenas. Sí. No, y fíjese, licenciada, que inclusive también decían de que en el caso de que Arévalo no pueda tomar la presidencia, queda en manos del Congreso de la República elegir una terna para ver quién se queda con la presidencia en ese momento. Y según dicen las malas lenguas, no tengo una hipótesis comprobable al respecto, ¿no?
Pero dicen que una de ellas está Manuel Conde, que era el que quedó en tercer lugar, ¿verdad? Que era el que decían que iba a ser como que el que iba a ganar en segunda vuelta por el pacto de corrupto, ¿verdad? El designado. Y yo, claro, no estoy con ningún partido político porque realmente yo voté y todo, pero no, inclusive no voté por Arevalo, luego voté por otra persona, ¿verdad? Pero sí, así decían que quieren que a como dé lugar siga el pacto de corruptos gobernando Guatemala, ¿no? Y veamos el por qué, porque no quieren ceder los privilegios de los que siempre han gozado. Y lo que tiene cansada ya la población es lo descarado que han hecho las cosas, el cinismo, ¿no? Entonces, pues veamos, hay que estar hacer esas comparaciones son buenas porque ayudan como a encontrar respuestas, ¿no? Entonces hay que ir cuestionando siempre. Que realmente ahorita se está viviendo como lo que pasó en el 44, más o menos. Entonces, sí se ve como muy marcado lo que quieren hacer, ¿verdad? Los que están actualmente en el gobierno y sí, está complicada la cosa. Solo que aquí hay ¿cómo se llama? Tenemos medios alternativos ahora, ¿no? Y un fuerte movimiento social, que es algo positivo que sea como regenerado, ¿no? Bueno, entonces veamos. Hay una serie de juntas militares, hay un triunvirato, ¿ya? El 28 de junio al 4, y luego pues dentro del pacto que habían hecho en El Salvador era de que se tenía que recibir con honores la llegada de Carlos Castillo Armas, ¿ya? Entonces, y en efecto eso hacen. Pero cometen un error para ellos, ¿ya? Porque obligan a militares que habían sido leales a la revolución a rendirles honor militar a las fuerzas mercenarias. Entonces, había como una fuerte identidad dentro del ejército hacia sus códigos militares, ¿ya? Incluso para los jovencitos. Los jovencitos de la escuela politécnica, ¿ya? Entonces, finalmente, pues llega Carlos Castillo Armas, ¿ya? Y se hace cargo del poder. Entonces, en esta última junta militar, en donde ya participa Castillo Armas, los demás se retiran y ya Castillo Armas pues se queda en la presidencia, ¿ya? Entonces, pues estas son las partes de estos militares, ¿no? que entraron y algunas de las fuerzas mercenarias que se habían acantonado y se habían quedado en el país, se habían quedado de finales de junio y estuvieron todo julio. Se estaba construyendo el Hospital Roosevelt, ¿ya? Y ahí en el Hospital Roosevelt pues se hacían lo que se les daba la gana, ¿no? Porque estaban protegidos por el Estado. Incluso hay una colonia que se llama 3 de Julio, que está en ¿cómo se llama? Está en la avenida del ferrocarril, o sea, hoy la Atanasio Tzul, frente de la colonia Mills Rock, aquí en la zona 12. Esa pequeña franja les dieron tierras a algunos de los que venían en esas fuerzas mercenarias, ¿ya? Pues bueno, regresamos a esto. ¿Qué sucede? Se quedaron acampando en ¿cómo se llama? En el hospital, ¿no? Que estaba en su construcción. Entonces resulta de que los cadetes de la escuela politécnica pues eran menores de edad aún. Y ellos se habían ofrecido a que les dieran armas y ir al frente de batalla para defender la revolución, pero no se les dieron. Entonces, en una fiesta estaban, ¿cómo se llama? Pero había un descontento muy fuerte dentro de ellos, ¿ya? Porque ellos se habían sentido humillados al darle honores militares a los mercenarios, porque ellos sabían que eran mercenarios, no eran militares. Entonces, decidieron hacer un levantamiento, ¿ya? Tomar las armas, ir a los campos del Roosevelt,
¿ya? Al Hospital Roosevelt, en donde estaban estas fuerzas, y echarlos, obligarlos a que se retiraran de la capital, que se regresaran a sus lugares o que se fueran de donde ellos habían venido, porque estaban indignados. Entonces, este levantamiento se le llama la rebelión de los cadetes, ¿ya? Porque pues estos jóvenes pues los sacaron de acá, pero las consecuencias fueron bastante drásticas porque hubieron varias bajas, varios muertos, otros fueron castigados. En este caso, el arzobispo metropolitano sirvió como intermediario, ¿ya? Para solicitar una amnistía para ¿cómo se llama? Para los cadetes, y otros pues se fueron al exilio, ¿ya? Y esto era muy temprano, ¿no? El 2 de agosto ya era la primera rebelión en contra de las situaciones tan descaradas que estaban sucediendo en el país. Entonces, pues hay un libro de uno de los cadetes que se rebeló, en donde se llama "En Guatemala los héroes tienen 15 años", porque las edades de los cadetes eran de 15 a 17 años, el más grande, ¿no? Entonces, pues este era como el primer foco de rebelión. Y en 1960 pues se fue dando el más grande, aunque el movimiento social pues siguió en bastante ebullición, ¿no? Luego de las, ¿cómo se llama? De los acontecimientos del 54. Dentro de estos jóvenes de la universidad que se rebelaron incluso también por el derrocamiento de Arbenz, pues estuvo Manuel Colomargueta como estudiante de Derecho en ese entonces, ¿ya? Y su primer exilio. Bueno, entonces, pues estos son algunos de los muchachos que se rebelaron, ¿ya? Y lo dejamos ahí el día de hoy. Arnulfo. Gracias por darme la palabra otra vez y perdón a usted y a los compañeros por hablar tanto, y en las otras clases también, porque no creo que solo en la suya hablo bastante en las demás. Está bien. Y les pido una disculpa, pero creo que por el contexto, así como decía Ítalo, por el contexto que estamos viviendo, pues este tema precisamente, y como en el live que hicieron en la página donde usted nos hizo la invitación la pasada, pues se da mucho a tomar esos temas. Quiero dar un fun fact, dirían por ahí, del presidente Eisenhower, viendo el mural de Diego de Rivera. No tiene nada que ver con la clase y ni siquiera con Guatemala, pero para las personas que les llama la atención y tal vez con esto se animan a leer un poquito más o investigar un poquito más, no digo que no lo hagan o que yo lo sepa todo o que usted lo sepa todo, pero pues así me nació a mí el gusto por la lectura y por saber más y muchas cosas. El presidente Eisenhower lo etiquetan las personas que son conspiranoicas de Estados Unidos o del mundo, que él tuvo el primer encuentro con extraterrestres durante su mandato en Estados Unidos, en el área 51, para las personas que han escuchado de eso, México, en Roswell. Ajá, y lo disfrazaron con una atención de emergencia a sus dientes. Eso, olviden esa parte o ese paréntesis. Pero yo siempre he pensado que Estados Unidos es una persona, podríamos verlo como una persona que padece de paranoia y tiene miedo de que su patio de atrás, que somos Latinoamérica, se llene de comunistas y que atenten contra su modo de vivir. Y por lo mismo de que ellos nos ven como su patio de atrás o parte de su extensión, así como los europeos con África y con Asia, por eso mismo ellos no quieren, primero, que nadie tome estas tierras, que ni siquiera les pertenecen a ellos, y segundo, quieren siempre aprovechar todos los recursos. ¿Por qué creen ustedes que todas las guerras del Golfo Pérsico, de Medio Oriente, se dan de pura casualidad en lugares donde hay vastos lugares de petróleo, donde se descubre petróleo? Incluso hay una película ahorita en cartelera de Leonardo DiCaprio sobre los asesinos de la luna. Investiga un poquito de eso y pues por si les llama la atención. Y en el contexto, siguiendo el comentario que decía Ítalo, y como lo comentaba ese día en Facebook,
Yo tengo personas agregadas a mis redes sociales porque yo antes estudiaba medicina y pues es otro círculo social y otro tipo de gente y muchas personas son, espero que nadie se sienta ofendido ni herir susceptibilidades, pues son evangélicas o no sé cómo les dirán, o cristianos como les dicen algunos, que esa es otra definición, pero que sí publicaban que abiertamente que Guatemala iba a ser comunista, que íbamos a hacer una nueva Venezuela, que la mejor opción, y escuchen, yo creo que alguien con 3 dedos de frente va a sentir alarma al escuchar esto, que la mejor opción era Sandra. Sandra, la señora Sandra Torres, por el simple hecho de que íbamos a ser comunistas y que Arévalo iba a hacer que fuera normal todo lo de la diversidad sexual, y que es otro tema aparte, que iba a permitir, o mejor dicho, que iba a quitar la educación religiosa, que iban a cerrar los colegios que tenían que ver con alguna religión, que no iban a permitir educación sexual, como que si ya lo hubiera, y si hubiera, pues créame que no se hace bien, y muchos etc. Entonces ponían de ejemplo eso, de que Arévalo solo está esperando venir a empeorar Guatemala. Yo no digo que Arévalo sea la segunda venida de Cristo aquí a Guatemala, pero porque nunca hay que poner toda la fe en una persona, pero sí tener fe en que todos nosotros vamos a poder hacer ese cambio haciendo las cosas bien y cambiando las cosas que realmente no a día de hoy nos molestan. Y como decía la licenciada, al final, para, em, para tener una sociedad sana, hay que incomodar, pero hay que incomodar en un ambiente sano, un ambiente con intelectuales, o sea, con intelectualidad, que sepan que si yo no pienso igual que la otra persona, no significa que yo sea malo o que yo lo Se esté respeta, exactamente, y eso con es lo que nos respeto. falta. Y Sí. pues, gracias por darme el tiempo de comentar. Y a la luz de los acontecimientos que nos están llevando al borde casi de Nicaragua, son los actuales. Inclusive fíjese que decían también que iban a legalizar lo de la inclusión, lo del homosexualismo y toda la cuestión aquí en Guatemala, pero si se da cuenta, el gobierno de Jimmy Morales pusieron una bandera de la comunidad LGBT en el Ministerio Público y no sé dónde más también, o sea, eso ya viene de antes, o sea, no es que lo van a legalizar a Arévalo, porque realmente eso es mundial, ¿no? No, hombre, y no vayamos muy lejos. Miren quién es quién es la pareja del presidente, pues. El Miguelito. Entonces, Fíjese que le voy a contar una experiencia personal. es cuestión de lógica, pues. Le voy a contar una experiencia personal. Fíjese que tocamos en un teatro que se llama Teatro Delirio. Creo que tocamos con una banda donde la que yo tocó. Pero cuando llegamos decomisaron teléfonos y todo. ¿Va? Era el cumpleaños, si no estoy mal, era de Yamatei. Y se lo celebraron ahí. Entonces, él llegaba a pedir canciones y se las cantaba al oído al pato. Bueno, Cosas bien raras, ¿no? Sí, o sea, vamos a los acontecimientos. O sea, lo que pasa, licenciado, lo que pasa, licenciada, es que creo que, y yo se lo decía a mi familia, porque mi familia se ve bien dividida con todo esto de las votaciones, y yo les decía, yo no creo en Arévalo, creo en todo el movimiento que se está formando para que él no llegue al poder, y quiere decir que eso es que va a haber un cambio. Y la mala información, porque en todo caso, si él quisiera cambiar, no es él, es el Congreso. Y el Congreso es el que cambia las leyes, el Congreso todo está del lado ahorita del actual gobierno. Entonces, por eso fue que pudieron aprobar tantas cosas. Sí. Pero la mala información que tenemos la mayoría de guatemaltecos son las que hacen creer que un presidente puede llegar a hacer tanto cambio. Sí. Así como dicen, el poder real está en él. A ver. Así como dicen, si incomodas porque es algo bueno. Bueno, veamos entonces. Pues bueno, jóvenes, qué bueno que se dio este espacio de discusión y de análisis más que todo. Entonces, que tengan muy buena noche, váyanse a su clase si no los van a
a regañar. Y nos vemos el próximo día. Sigan leyendo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches. noches. Buenas